porque lo que vamos a conversar ahora lo vamos a aterrizar. Cuando se habla de inteligencia artificial, cuando se habla de algoritmos, se habla de todo esto que viene ya luego, uno dice, pero ¿sabes que no lo entiendo? No sé lo que es la inteligencia artificial. Es un señor que se llama inteligencia artificial, es un robot, se va a meter un chip en mi cabeza. ¿Qué es lo que es? Bueno, de eso hoy día vamos a hablar para que entendamos el mundo que ya viene. Esto parece de película, pero Google va a empezar a salvar vidas. Porque expertos en inteligencia artificial diseñaron un sistema de redes que puede predecir la evolución de un paciente a partir de datos estadísticos que obtiene de forma anónima desde Google. Así podría pronosticar diagnósticos con 1 o 2 días de anticipación respecto a los métodos tradicionales que se aplican en los hospitales, lo que permitiría a los médicos actuar con mayor rapidez y salvar más de alguna vida. Esa es la idea. Imagínense en temas médicos lo que significa este avance tecnológico. O sea, llegar a predecir cuándo un paciente va a morir o a fallecer parece sacado de una película de ciencia ficción. Pero la ciencia ficción parece que está al lado. Y es por eso que hoy día queremos saludar a Andrés Silva. ¿Cómo te va, Andrés? Bien, ¿cómo estás? Full Marketing presente. Estamos trabajando en conjunto. No lo hemos contado. No, estamos trabajando en conjunto porque ustedes como Full Marketing y tú como cabeza de, están llegando a muchas partes del mundo y así queremos saber efectivamente qué gente nos está viendo y usted, la empresa de usted, nos puede permitir aquello. Bueno, en eso estamos tratando de entender tu audiencia y en estos 25 países y ya hemos avanzado bastante. Ya en marzo van a haber novedades interesantes. La gente yo creo que entiende, Andrés, que cuando un hijo o cuando uno mismo, no sé, cuándo se inició una guerra o cuál es el nombre del medicamento para... Uno dice el señor Google. Yo me meto a Google, ¿no es cierto? Y empiezo a preguntar y normalmente tengo la respuesta clara y precisa. Pero esto de determinar la salud de las personas e incluso poder determinar, no sé si están así, ¿cuándo vas a fallecer? Encuentro de ciencia ficción. Bueno, es que la ciencia ficción finalmente llega. O sea, vamos avanzando con la tecnología y la tecnología se va comiendo esta ciencia ficción, vamos consiguiendo ciertos hitos. Efectivamente sí, ya se puede hacer con esto de la inteligencia artificial, pero un poco más allá de la inteligencia artificial, que es una evolución de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. Hoy día hay sistemas, hay software, que a partir de la lógica de las redes neuronales, son sistemas que pueden aprender y autoformarse en función de su interacción con el entorno y con los datos. Y por lo tanto... Por ejemplo, estos robots que interactúan con las personas y finalmente saben más de ti que tú de ti mismo, digamos, saben tus gustos, tus preferencias, etcétera, van aprendiendo de ti. Vamos a entrar al tema médico puntualmente, que sí, de verdad es llamativo, pero como para aprender algo, en un futuro se prevé que todos vamos a tener, comillas, un robot que va a ser como un par nuestro. Probablemente sí, o sea, ya eso es, bueno, dentro de la ciencia ficción probablemente sí vamos a tener dentro de nuestro hogar una persona, o sea, un robot que nos conoce muy bien. Bueno, eso también está ligado al Internet de las cosas. Las cosas en sí, cada una va entendiendo qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que necesitamos, una televisión inteligente que nos coloca el programa que queremos ver cuando llegamos en la noche, la estufa se enciende cuando nosotros sabe que queremos que esté encendida, etcétera. Ya nos conocen nuestros gustos y preferencias. Por lo tanto, eso se va a masificar, efectivamente existe. Pero hoy día nosotros que, entre otras cosas, tenemos una característica como programa, traer muchos especialistas médicos para explicarle a ustedes y aprender nosotros lo que son la diabetes, un infarto, cómo eso es una cirugía. Entonces uno pregunta, Google va a hacer diagnósticos más específicos y tal vez más certeros que lo que puede hacer un cuerpo médico. Todo eso tiene que ver con la data que tú manejas. Aquí hay un elemento central, que es el volumen de datos y la cantidad de datos que manejas. En este caso, en el caso de Google, de los especialistas de inteligencia artificial de Google, han analizado más de 46.000 millones de datos de 216.000 pacientes. 46.000 millones de datos de 216.000 pacientes de 2 universidades, la Universidad de Chicago y la Universidad de California, en un periodo de 6 años. Todas las fichas médicas traspasaron esos datos y finalmente la clave está en la calidad y cantidad de datos que puede manejar este software. Perdón, datos que sería imposible
para ningún cuerpo médico del mundo de manejar mientras vivan. Exactamente, es imposible. O sea, es una big data en este caso de nuestra salud, de nuestro perfil de salud. Desde la presión arterial, las veces que se la tomaron, los electrocardiogramas, todo lo que tú quieras, perfil lipídico, etc. Y con esa data, esta inteligencia artificial empieza a descubrir patrones y empieza a aprender de esta data y puede predecir. En la medida que aprende, puede predecir. Y por eso que podemos llegar a un nivel de precisión tal que puede decir, oye, este paciente dentro de 48 horas va a tener un infarto. O sea, puede predecir y nosotros podemos prevenir. Por supuesto, por supuesto. Ese es el gran apoyo de este tipo de inteligencia para el cuerpo médico y para el paciente. Fíjate que increíble, hace 48 horas estuve con un médico traumatólogo muy amigo, un tema X, y estábamos hablando de este tema y me decía, lo más probable es que luego, ya a la vuelta de la esquina, yo no tenga que operar, es de cirujano, traumatólogo, no tengo que operar, va a haber una máquina que va a operar. A lo más yo tal vez la puedo guiar con mi voz, pero va a ser una máquina, no va a ser yo. Así es. Eso ya está. No, eso ya está y el nivel de precisión que tiene eso supera a cualquier médico con un pulso, el mejor pulso del planeta, la máquina va a ser lo mejor. Ahora, tú como especialista en el rubro, uno pregunta, 260.000... 216.000 pacientes. Eso fue el marco. La muestra, la claro. muestra. Sí. Y obtuvieron 46.000 millones de datos en 6 años. O sea, hoy día, en este mundo que viene, la privacidad no existe. A ver, eso hay que hacerle salvedad, buena pregunta. Estos son datos privados, son anónimos. O sea, no es que... No es con nombre y apellido. No es con nombre y apellido. Se extraen estos datos según el cuadro del paciente y se va relacionando cuadro del paciente y todos los datos clínicos que tuvo. Pero se mantiene un anonimato, porque lo que le interesa a la inteligencia artificial no es el nombre del individuo, sino que el patrón que le llevó a tener o una recuperación o finalmente fallecer. Aunque ya te lo hemos preguntado, pero más de alguien... a propósito, recuerden, pueden participar haciendo todas las preguntas, ojalá muchas dudas, inquietudes para que se las respondan. No las respondamos, se las respondo porque yo no texto igual que chino mandarín, poquito. El teléfono para que nos llamen, más 562-2707-7156. Y Sofía, cuando usted tenga alguna pregunta, levanta la mano. Jorge, tengo pregunta. ¿Cómo podemos definir de la manera más sencilla siempre la inteligencia artificial? A ver, la inteligencia artificial es una inteligencia de las máquinas, ¿no? Es lo mismo haciendo la analogía con las personas, es una inteligencia que nace de las máquinas, ¿no? Creada por el hombre. Creada por el hombre, pero que está instaurada en las máquinas. Y comenzó con una supercomputadora que es capaz de manejar muchísimos datos, procesar todos esos datos y elegir la mejor alternativa, ¿no? Así es la esencia de la inteligencia artificial. Pero hoy día hemos pasado a una segunda etapa de la inteligencia artificial, que es lo que te comentaba al principio, que son esto de las redes neuronales, que va más allá de esto de poder manejar una cantidad de datos enormes para elegir la mejor alternativa, sino que hoy día son sistemas que autoaprenden, que se autoforman a partir del aprendizaje con su entorno. Tienen en el fondo estas redes neuronales artificiales, son neuronas, funcionan con la lógica del axón y van conectándose entre ellas en la medida que tienen que solucionar un problema, se van conectando o desconectando, finalmente aprenden de ese patrón y en definitiva pueden actuar proactivamente frente a algo, igual que un ser humano, o mejor que un ser humano. Bueno, Andrés, volviendo al tema médico, ¿esta muestra se realiza en Estados Unidos? Porque me imagino que la recopilación de datos y luego procesarlo no debe ser igual en todos los lugares del mundo. O sea... Bueno, esto en el fondo son etapas, son experimentos que se hicieron con estas dos universidades, tanto la de California como Chicago, la parte de medicina, porque son universidades con mucho paciente, con mucho prestigio, y por eso yo te comentaba que es tan importante el volumen de datos como la calidad de dichos datos. O sea, siempre cuando uno dice, bueno, se hizo un estudio con no sé, 60 personas, 1.000 personas, ya... Sí. Estos son 216.000 y fracción. Y en un periodo de 6 años. En un periodo de 6 años. Que arrojaron eso que te comentaba, 46.000 millones de datos. ¿Datos sueltos o datos de comunidades? Datos de cada uno de los pacientes, ¿no? que en el fondo generan esta comunidad de 216.000 pacientes. Pero lo interesante acá es que la clave, una de las claves de esto,
es el volumen de datos, porque mientras más volumen de datos tienes, la posibilidad de este sistema inteligente de aprender de esos datos para poder predecir aumenta. Ahora, nosotros ahí está en pantalla, dice, algoritmo de Google predice cuándo un paciente puede fallecer. Pero también tiene otra mirada, porque eso parece un poquito fuerte, ¿no? Sí. Pero tiene la otra mirada, que es cuántas vidas este algoritmo puede ayudar a salvar. Exactamente, porque ahí entramos en un tema de la prevención. Hace años atrás a mí me tocó participar de un trabajo estadístico para poder predecir probabilidad de infarto de una persona. Me tocó por mi área más de ingeniería. Y efectivamente el objetivo era poder, dadas las condiciones, si el tipo era fumador, no fumador, cuántos cigarros fumaba, la vida sedentaria, todos los factores eran como 140 factores, podíamos predecir con un nivel de error de más o menos 5 años, estoy hablando del año 2007, más o menos 5 años, si la persona iba a tener un infarto o no iba a tener un infarto. Hoy día eso se puede predecir con mucha mayor precisión, con 48 horas, por ejemplo, por este volumen de datos. Claro, nosotros no trabajamos con 46.000 millones de datos. Si nosotros vamos al médico, o tú fueras médico, yo te diría, mira, fumo, no hago actividad física, soy obeso. O sea, el doctor me va a decir, usted es candidato a, ¿cuándo? No sabemos. Así es. Con estos antecedentes ahora y con esta cantidad de datos recopilados con el algoritmo, te pueden decir en 48 horas más usted va a sufrir un infarto. Justamente porque detrás de tu cuadro, de tu perfil, hay un historial de 46.000 millones de datos que ya se analizaron y el sistema inteligente ya aprendió, y por lo tanto el nivel de precisión para predecir tu futuro en 48 horas es totalmente posible. ¿Hay información respecto a cuál es la actitud que han tomado como cuerpo los médicos? A ver, en general, no solamente los médicos, en general en todas las profesiones, hay una resistencia a estos cambios y hay un miedo natural de poder quedar sin trabajo, ¿no es cierto? De alguna manera, eso es totalmente razonable. El mensaje mío al respecto de esto es que uno tiene que reinventarse. O sea, la tecnología te va colocando en niveles más altos de solución de problemas, de solución más efectiva, o sea, más eficiente y eficaz. Y lo que uno tiene que hacer como profesional es ponerse más arriba, más para allá la toma de decisiones, más para de alguna manera apoyarse en estas herramientas para tener un mejor diagnóstico, para hacer un mejor seguimiento a sus pacientes. Ahora, conversando este tema, leía. Además, estoy viendo una serie donde se habla de los drones, de lo positivo y lo negativo. O sea, un dron puede a la distancia saber exactamente cuánta gente hay dentro de una casa, puede dispararle. O sea, la cara mala, pero tiene una gran cantidad de beneficios. Desde la perspectiva tuya como ingeniero, como parte de este flow marketing, la inteligencia artificial que la crearon los hombres, ¿puede revertirse y ser, no sé, el fenómeno que enfrente a la humanidad? A ver, como todas las cosas, como bien tú dices, tenemos cosas positivas y cosas negativas. El tema de la inteligencia artificial efectivamente es un tema que está en un límite, está atravesando un límite. No sé si te acuerdas cuando hablábamos de esto de la clonación, y se dijo mucho de la clonación. Lo mismo pasó con la energía nuclear, ¿no? o es positiva, o las bombas atómicas son negativas. En este caso estamos en la misma encrucijada. O sea, es decir, la inteligencia artificial para salvar vidas va a ser extraordinariamente potente por todo lo que te comentaba. Pero de hecho, por eso se habla de inmortalidad. Sí, es uno de los temas ahí interesantes de conversar en algún momento. Increíble, pero... La tecnología asociada a la inmortalidad. Pero por otro lado, es el uso que le dan las personas. O sea, en el fondo no es en sí la inteligencia artificial lo malo, sino que es el uso que le damos, en quién cae o en quién recae esa inteligencia artificial. Si tú eres un robot y yo te preparé, sí, sería un genio, pero yo te preparo, de pronto tú te puedes escapar de mis manos, puedes llegar a tener vida propia. Por supuesto. Bueno, ahí hay un riesgo. Claro, que el tema está en cómo tú estableces los mecanismos de control para ese escenario, ¿no? Se han establecido. Es un proceso, estar en proceso. O sea, pero hace poco, perdón, disculpa, hace poco la gente tuvo el ejemplo de que 2 robots... Sí, en Facebook. La gente de Facebook estaba trabajando en inteligencia artificial y se conectaron 2 sistemas inteligentes entre ellos en un lenguaje que ninguno de los programadores entendía y tuvieron que desconectarlo.
Ahí tienes un ejemplo del autoaprendizaje. Te pueden desconectar. Exactamente. Para evitar estos inconvenientes. Así es. Hay mucha ciencia ficción al respecto han intentado desconectar las máquinas que de alguna manera tomaban vida propia. No sé si te acuerdas de esta serie del 2001. Sí, Odisea del Espacio. Odisea del Espacio. Todos tratando de desconectar al computador que había tomado vida propia. Usted viaja mucho. De hecho, nos manda... Algo me iba a decir el director. Matrix, sí, otro ejemplo sumamente importante. Has viajado mucho, a charlas, coaching, etcétera. De las cosas que vas en este peregrinar vas adquiriendo, ¿cuáles de las cosas que te llaman mucho la atención de lo que ya viene? Porque estas cosas ya vienen, no es que esté para 20 años más. No, sí. A ver, a mí me llama mucho la atención cómo de alguna manera la tecnología está poniendo de cabeza a las organizaciones con esto de la transformación digital, que ese es otro tema para conversar. Cómo las empresas, cómo las organizaciones se transforman digitalmente para entrar al mundo a la próxima década, 2020-2030, que ahí está, a la vuelta de la esquina, que es cuando vamos a empezar a ver realmente la digitalización del planeta, porque lo que hemos visto hasta ahora es un proceso de transición, pero cuando la inteligencia artificial se masifique, el Internet de las cosas se masifique, sea cotidiano en nuestros hogares, entonces vamos a estar viviendo realmente la digitalización y las personas que no nos hayamos transformado digitalmente y las organizaciones que no se hayan transformado digitalmente van a estar fuera. Disculpa, ¿qué es transformarse digitalmente? Es cuando una organización, todos sus procesos, los prepara para comunicarse en un mundo hiperconectado, en un mundo donde, por ejemplo, las personas hoy día, en Chile salió la última estadística, el 83% de las personas entra a Internet a través de su smartphone. Entonces, como una compañía, como una empresa, una organización, entiende que su mercado o su público objetivo está en el smartphone, no está en la radio, no está en la calle, no está aquí a lo mejor. O sea, está aquí, pero para esto. Para eso. ¿Ya? Bueno, hoy día, interesante, hoy día ustedes nos pueden ver en el teléfono. Eso es. En todo el mundo. Eso es parte. En todo el mundo, ya no tenemos límite. Claro, eso es parte de la transformación digital, porque en el fondo lo que busca la transformación digital es maximizar la experiencia del usuario. Y maximizar la experiencia del usuario en el contacto digital entre una institución, una persona y su entorno. Esta digitalización del ser humano, me imagino que va a ser mucho más sencilla en nuestros nietos o bisnietos. Absolutamente. Ellos son seres digitales. O sea, mis hijos, que son todos Gen Z, ya están transformados digitalmente, absolutamente. ¿Es cierto que pueden llegar a tener un cerebro distinto al nuestro? Porque lo usan distinto. Ya hay zonas del cerebro por esto del chatear que se activan mucho más que lo de nosotros. Pero hoy día es chatear. Sí. Pero en 2 años más a lo mejor es hablar. Bueno, hablar, cada vez, en el fondo, todo esto va hacia lo más sencillo posible, a que te libere de dificultades. En el fondo, a eso nosotros llamamos, de alguna manera, las fricciones. El mundo digital va hacia la eliminación de fricciones. ¿Por qué? Por ejemplo, hacer una fila para hacer un trámite en un banco, eso es una fricción enorme porque tienes que esperar mucho tiempo, pero si tú puedes hacer eso por la banca digital y por una aplicación, por ejemplo, en tu smartphone que te lleva directamente a tu cuenta corriente, la fricción es mucho menor. ¿Cómo se va a adecuar el ser humano a eso? Porque es cierto, yo hago la cola o la fila, pero hay gente que me está atendiendo. ¿Sí? Al hacerlo vía smartphone, desde mi hogar, de donde yo quiera, esa persona que me atiende ya no me va a atender, no va a tener esa función, no va a tener ese trabajo. Así es. Ese ser humano nos vamos a tener que acomodar al sistema digital. Absolutamente, y además que eso eleva los estándares de educación, porque todos los trabajos rutinarios, esto por ejemplo de lo que te decía yo, hacer la fila y que atienda a una persona en caja, todos esos trabajos rutinarios o servicio al cliente, todos esos trabajos rutinarios empiezan a perder fuerza en las personas porque lo van a empezar a hacer máquinas y los haces a través de internet. Y esas personas obviamente el nivel de educación los va a llevar a hacer otro tipo de actividades que las máquinas aún en procesos rutinarios no los hacen. He leído, por eso te lo pregunto, que hoy día hay una cantidad importantísima de trabajos, de labores, que todavía no se han inventado. O sea, que todavía no están funcionando. Así es. O sea, que ya vienen. Así es. Que tienen, me imagino, que ver con esto. O sea, te pongo un par de ejemplos. Hace 7, 8 años atrás no existían el
Community Manager ni el Social Media Manager. Son trabajos distintos. Explique lo que son. El Community Manager es el que anima las comunidades en las redes sociales, y el Social Media Manager es la persona que ve la parte más estratégica, ¿no? El Community hace la parte más operativa, lleva toda la acción, y el Social Media Manager es el que hace la estrategia, cómo la estrategia de la empresa, la estrategia digital se lleva a la práctica. O sea, lo que ustedes están haciendo con nosotros, ustedes son como los community. Y los social media, ambas. Y eso no existía hace 7 años. Son trabajos que efectivamente cambian producto de la incorporación de tecnología. Pero son hiper necesarios para poder seguir avanzando. Hoy día sí, pero hace 7 años no. Por eso estamos trabajando con ellos. Okay. Para seguir avanzando y no quedarnos aquí sentados en el mismo lugar.